Y bueno, y continuando con Aristóteles nos dice que dentro de la psicología, esta divide a tres tipos de seres, de los cuales tienen diferentes tipos de almas, y de estas almas tienen cierto tipo de características. Por ejemplo, como bien lo dice la imagen, tenemos a las plantas. Y nos dice que esta tiene un alma vegetativa. Y esta alma vegetativa nos dice que tiene esas características, una reproducción y sobre todo crecimiento, es decir, las plantas crecen y sobre todo se reproducen. Esparcen semillas para que otras, igual que ellas, bueno, no las esparcen propiamente ellas, pero realmente generan semillas de las cuales pueden generarse otras iguales. Después tenemos a los animales, y que este tienen un alma sensitiva y va de los movimientos, que realmente vemos animales que caminan, que pueden hacer cierto tipo de acciones y que tienen cierto tipo de sensaciones, es decir, sienten. Aunque aquí no pone lo importante que reflexionan. Por otra parte tenemos a los humanos, que este tienen un alma racional y ese piensa y reflexiona. Es decir, para la psicología viene siendo o el alma, en este caso racional, es la que está en el primer escalón de lo importante o la más desarrollada, porque tiene cierto tipo de habilidades en comparación de las otras que lo hace darse cuenta que está existiendo, que está dentro de un cierto mundo de la cual puede reflexionar y pensar, ¿sale? Y es por eso que en este caso para la psicología viene siendo que el, lo importante o lo deseable de estudiar sea el ser humano por ese tipo de alma y sobre todo que esta alma tiene cierto tipo de cualidades que la hacen ver como lo mejor del mundo. Y es por ello que en este caso, desde la lógica, o más bien me permito leerte esto, en ese sentido, al ser humano es el único animal o ser sintiente que es capaz de llegar a conocer. Es bien, como te lo decía, a partir de que nosotros reflexionamos y cuestionamos, nos damos cuenta que podemos generar conocimiento. Conocimiento en el sentido de, ya no uno mismo, sino de lo que nos rodea en el planeta y de los demás seres vivos. Y desde la lógica es aquel que, como señala la psicología, desea conocer, pero no puede hacerlo así sin más, sino que necesita una serie de reglas bien estructuradas para poder llevar a cabo la labor de conocer. Es decir, aquí una vez que nos damos cuenta, o realmente según la psicología pone, en este caso en el peldaño más alto al ser humano, y nos damos cuenta que en este caso puede generar conocimiento, también Aristóteles se da cuenta que este conocimiento no puede ser, pues, ahí se va, sino que ahí es cuando se relaciona con la lógica en donde realmente se tienen que establecer cierto tipo de reglas o principios por las cuales saber, esto que estoy estudiando o esto que estoy en este caso conociendo o en esto que estoy impartiendo es realmente correcto, lleve a una conclusión correcta por buenos argumentos. Y es cuando ahí entra la lógica para explicarnos qué tipo de reglas o principios tenemos que seguir para que realmente nuestra reflexión y nuestros pensamientos sean adecuados y que realmente que sean adecuados podamos dar explicación y que esta explicación genere conocimiento. Y aquí podemos decir, bueno, aquí podemos crear cierto tipo de reflexión. Las mentiras son cosas que no son verdad. El conocimiento es poder. Es ahí cuando Aristóteles se da cuenta que a lo mejor podemos tener cierto tipo de pensamientos de los cuales, en este caso, no son correctos. Y si recuerdo los principios, te los había explicado, si no mal falla mi memoria, fue en primero de humanidades, es decir, en humanidades 1, creo, si bien no me falla la memoria. Pero si no recuerdas, pues se los explico. El principio del tercer excluido. Nos dice Aristóteles que algo es falso, algo puede ser falso, o en este caso algo puede ser verdadero. No puede ser ni medio falso, ni medio verdadero, ni mitad, sino que realmente tiene que ser una de las dos cosas. El principio de no contradicción, es decir, que algo no puede ser al mismo tiempo dos cosas. Por ejemplo, no puede ser ni verdadero ni falso. Y por último, el principio de identidad nos dice que realmente algo es lo que es. Si algo es falso, bueno, es falso, ya no puede ser verdad, no puede ser verdadero. Y si algo es verdadero, no puede ser falso. Así de simple. Son las reglas que nos propone Aristóteles para llegar a un uso adecuado de los pensamientos que nosotros podamos generar. Y bueno, también algo muy importante con esto, antes de comenzar con esta crítica que podemos hacer a la lógica aristotélica, también algo muy importante que surgió durante la Edad Media y que también deja en cuestionamiento al ser humano y cómo también esto lo puede afectar, es que antes se pensaba que teníamos un sistema geocéntrico, es decir, que la Tierra estaba en el centro del universo y que en este caso, o más bien no el centro del universo, digamos que estaba en el centro y que todos los demás planetas estaban alrededor de él o giraban alrededor de él. Pero nos dimos cuenta después que no, que tenemos un sistema heliocéntrico, que realmente la Tierra no está en el centro, sino que realmente el Sol es el que está al centro y nosotros giramos alrededor de él.
¿vale? Y eso da pie o puede dar importancia a cómo el humano o el hombre, este cambio, lo deja ver que no es el centro de todo, que realmente no es el centro del universo, sino que el Sol o otro tipo de seres también puede ser el centro del universo y eso también nos llega a cuestionar que realmente a lo mejor el ser humano no es algo importante o que realmente, como también te lo había dicho, que somos una pequeña partícula dentro de algo mucho más grande, como bien lo decía la película de Horton, y que realmente hay algo más que el ser humano y a lo mejor seres más importantes que nosotros. ¿Sale? Entonces, eso también causa un tipo de cambio psicológico en el ser humano al darse cuenta que su sistema, o en este caso que la Tierra, y propiamente ellos que viven en la Tierra, los hombres, refiriéndose a toda la humanidad, no son el centro, no es lo importante, sino que los quitan de ahí para dar paso a otro tipo de cosas que realmente, como te lo decía, que pueden ser humanos o no, y que realmente son más importantes que nosotros. Y bueno. Eso se ha seguido de Aristóteles a partir de las tres lógicas, o no de las tres lógicas, sino de los tres principios que propone Aristóteles, siempre se había visto como, o se dice que es el padre de la lógica. Y ese tipo de razonamiento se siguió durante mucho tiempo. Pero hoy en día este tipo de lógicas, o más bien han surgido diferentes tipos de lógicas que nos demuestran que se rompe con esos paradigmas que propuso Aristóteles con el tercer no excluido, con principio de no contradicción y principio de identidad en la cual hoy se le llama Fusic Logic, que en este caso pone en evidencia que realmente el tercer excluido o un valor no puede ser necesariamente verdadero o no se puede ser ni solo verdadero o falso, sino que realmente puede haber un término medio o otro término de la cual también sea válido y explique cierto tipo de acontecimientos. Y sobre todo, como bien te lo decía, pone en dicho o pone en este caso en duda el tercer, el tercer escudido de Aristóteles que nos decía que solo algo puede ser verdadero y puede ser falso. Y en este caso, la Fusic Logic o la lógica difusa nos explica o nos dice cómo podemos tener en cuenta otro tercer principio. Y bueno, me puedes decir, no puedes argumentar, pero pues para nosotros siempre hay solo algo que es verdadero y es falso. Bueno, me permito leerte esa diapositiva para mostrarte también un ejemplo que más adelante, cómo estas Fusic Logic nos pueden ayudar, nos pueden dar una interpretación adecuada y también válida como las lógicas clásicas. Y nos dice, es un hecho que para nosotros existen oraciones verdaderas y otras falsas, como bien te lo estoy comentando. Pero también es un hecho que existen oraciones de las cuales no podemos decidir si son verdaderas o son falsas, sino que suponemos algunos de los dos valores y con base en este generamos conclusiones que bien pueden ser erróneas. Esto indica que es necesario asumir un tercer valor para que nuestras ideas sobre oraciones no terminadas puedan arrojar conclusiones correctas. Es decir, realmente puede estar a lo mejor cuando tú te vas a bañar, un ejemplo de esto, cómo puede funcionar, y puedes decir, bueno, no quiero ni el agua ni caliente ni fría. Es decir, podemos suponer que esos valores pueden ser ni verdadero ni falso. Y puedes decir, bueno, hay algo más tibia. Es decir, ni tan fría ni te caliente. Es decir, también podemos ver que a lo mejor hay cierto tipo de valores que también se le podemos dar a cierto tipo de oraciones de las cuales no nos podemos dar cuenta. Y es cuando ahí surge la lógica difusa para explicarnos en qué sentido. Y te voy a dar el siguiente ejemplo a partir de esta. Dile, ejemplo. Pon atención en esto para, espero que lo entiendas. Dice, por ejemplo, si consideramos un clima frío a 10 centígrados y un clima caliente a 30 centígrados, ok. Por una parte tenemos lo caliente, lo frío y lo caliente. Y nos dicen cierto tipo de temperaturas, que en este caso la temperatura fría equivale o hace referencia a los 10 centígrados y lo caliente a los 30 centígrados. Tenemos dos valores, de los cuales dos valores distintos. O es caliente o es frío. ¿Sale? Bajo una perspectiva clásica, como bien te lo he explicado, solo se tendría el valor frío y caliente. Sin embargo, entre estos valores existen muchas otras temperaturas que tienen ambigüedad con respecto a los valores definidos, es decir, bajo una lógica clásica. Aquí hace referencia que a lo mejor hay cierto tipo de valores que no podemos saber si es propiamente frío o propiamente caliente. Y un ejemplo de ese, como por ejemplo 20 centígrados, perdón, es una temperatura fría o caliente. Bajo esta perspectiva, no se tiene certeza de a qué conjunto pertenece 20 centígrados, pero si esta situación se analiza bajo una perspectiva difusa, como la logic diffusis, dice, es posible definir la pertenencia de
de 20 grados con respecto al conjunto de las temperaturas frías y al de las temperaturas calientes. Es decir, a partir de esta lógica nos explica hasta qué punto esta temperatura tiene algo de frío y tiene algo de caliente. Es decir, no puede ser ni una de las dos porque realmente eso deja ambigüedad. Si nos dice entre los 10 y los 30 no podemos saber a grandes rasgos si pertenece a una a otra. Y es cuando ella explica o nos da la lógica difusa una explicación y te lo voy a dar a partir de esto. Y bueno, le voy a acercar un poquito más. Creo que le acerqué demasiado. Y lo voy a bajar un poquito. Bueno, como bien te le decía, en lógica clásica, como lo estás viendo en la pantalla, nos dice que hay dos valores. O como podemos decir verdadero y falso. Pero en este caso no es verdadero y falso, sino es frío y caliente. Por una parte tenemos a lo frío que representa la X y a caliente que tiene que Y. Tenemos, eso es la lógica clásica que tenemos. Pero en cambio, en la lógica difusa, al pertenecer, o en este caso, la explicación de los 20 centígrados, nos dice que tiene, en este caso, 10%, los 20 centígrados, esos 20 centígrados, 10% de esos centígrados, 10% equivale a que realmente pertenece a X, es decir, pertenece al frío, mientras el 30% pertenece a lo caliente, ¿sale? Y por otro lado, en este caso, si tomamos a los 20 centígrados, nos dice que realmente ese 80% equivale a lo caliente. Es decir, nos da una explicación de que cierto tipo o ciertas partes de esos 20 centígrados, en este caso pertenecen tanto a lo frío como a lo caliente, pero no puede ser propiamente de uno y del otro. Es decir, esta explicación de Lockheed Diffuses nos hace ver que hay otros términos que no necesariamente tiene que ser una dicotomía. O se es esto o se es lo otro, sino que hay un término intermedio, o en este caso puede tener tanto de una como la otra, para dar explicaciones concisas y que realmente no genere ambigüedades, o que nos dé una explicación pues adecuada sobre lo que nosotros intentamos explicar, en este caso sobre cierto tipo de temperaturas, a partir de este Logic Diffuser nos da explicación de 20 centígrados que tanto tiene de frío o de caliente. Y entonces puedes decir, bueno, entonces el mito tenemos que dejarlo a un lado o realmente hoy en día no importa. Bueno, a partir de esto podemos dar a entender que hoy el mito o el logos no es que estén peleados, no es que la razón odia al mito ni que el mito odia al logos, sino que realmente en este caso lo que podemos notar a partir de esta lógica clásica y esta lógica difusa es que a lo largo de nuestro tiempo o a lo largo de este modo de razonar, siempre hemos visto que la lógica clásica es lo que imperaba. Pero llegó un punto donde esto ya no funcionaba, como puedes ver en las temperaturas que te acabo de explicar. Es ahí cuando se abre otro tipo de lógica que realmente no es como normalmente la conocemos y realmente nos pone en cuestión de que si hay algo más, en este caso, que no, aún no conocemos y que realmente nos falta cosas por conocer de las cuales nosotros no sabemos, por lo mismo de que seguimos aferrado a ese tipo de explicaciones clásicas o a ese tipo de logos o razonamiento que impera. Entonces, a veces nos hace ver que lo que pensamos que es como verdadero, en algún punto llega a ser mito, porque ahora eso realmente no funciona para explicar dentro del mundo y lo tomamos como un mito y pasamos a otro tipo de razonamiento. Es decir, realmente el mito nos pone a cuestionar que a veces pensamos que todo lo que se ve dentro del mundo, esto que decimos es completamente verdadero o que realmente solo funciona dentro de lo que nosotros se ha establecido como conocimiento. Pero una vez que nos ponemos a reflexionar, a analizar, nos damos cuenta que puede haber otro tipo de conocimientos y que también son igualmente racionales, igualmente reflexivos, igualmente de válidos, que a lo mejor no habíamos tomado en cuenta por estar inmiscuidos en ese tipo de andar dentro del mundo. Entonces, el mito es algo todavía importante que nos pone a cuestionar y que también, en este caso, sobresale de nuestros límites, que a lo mejor nos puede decir, cuidado, hay algo más de lo que tú piensas y que realmente no es lo único que tú estableces que puede ser cierto, sino que realmente hay otro tipo de entidades, otro tipo de explicaciones que pueden ser igualmente racionales y que te ayudan a explicar ciertas partes del universo, del mundo o del ser humano. Y aquí hay algunos mitos sobre también, o que dejan notar algo importante sobre este. Por ejemplo, me voy a acercar más para leerlo. Y bueno, nos dice, en este mito, que se llama, nos narra cómo Quetzalcóatl y Texcatlipoca, perdón, desmembraron al monstruo Tlatelolco, el cual, sediento de sangre y carne, atemorizaba la creación de los dioses, animales, incluidos el hombre. En vista de este problema, dichos dioses se convirtieron en serpientes y tomaron cada uno de las extremidades.
dos de las extremidades del monstruo y lo jalaron hasta que, con su parte superior se quedó la tierra y con la parte inferior se quedó el cielo. En el cuerpo desmembrado de Traticutri crecen todas las plantas y recursos que son necesarios para la vida. Y en este mito, aunque se toma en cuenta al ser humano por ser también parte de la vida, no se hace hincapié en una especie del papel especial del hombre, sino que solo es una parte de la creación que debería ser resguardada por los dioses. El mito solo tiene la función de explicar cómo es que se quedaron el cielo y la tierra, es decir, realmente aquí nos pone en cuestionamiento el origen sobre el cielo y la tierra y nos da pie a que realmente el hombre no es el único que existe dentro del universo, sino que hay otros seres que también inmiscuyeron o que también formaron parte importante para que hoy en día el mundo sea lo que sea o también en este caso el hombre sea lo que sea. Es decir, los mitos nos hablan de otro tipo de entidades, como bien te lo había dicho, que también son funcionales dentro de este acontecer o que realmente no tenemos respuestas certeras para explicar propiamente algo del mundo. Eso es una función del mito, lo que podemos llevar explicando. Otro también se toma como mito o es algo que normalmente vemos en, ya sea en medios de comunicación, en compañeros, amigas, conocidos o familiares que intentan de hacer esto. ¿A qué me refiero? Bueno, se cree que la ciencia que estudia el orden de las estrellas, que se encuentra casualmente detrás del Sol, en la eclíptica, es también una especie de ciencia que puede explicar la injerencia que tiene sobre el comportamiento. Es decir, que los astros tienen injerencia en nuestro comportamiento. Por eso se suele decir, bueno, ¿qué signo eres? Ah, pues soy Tauro. Ah, pues soy Géminis. Ah, bueno, esos signos se llevan y lo que va a pasar es que terminen odiándose o que realmente tienes que conquistarse al Tauro de esta manera o que en este caso o tiene cierto tipo de cualidades, ¿vale? O que nos explican los horóscopos sobre lo que nos prepara el destino. Dice, no obstante, esta carece de cualquier evidencia empírica o teórica que la sustente. Por eso se puede decir que se trata de un mito, pero en el sentido casi despectivo. Es decir, que realmente a partir de los astros, y es algo que también podemos a través de los mitos, que pueden ser a lo mejor estas explicaciones fantásticas, como bien lo dice la astrología, que nos dicen que realmente este tipo de astros se relacionan con nuestras vidas. Pero es algo que realmente nunca se ha comprobado y de lo cual realmente no podemos decir que jala. Y a lo mejor me puedes decir, bueno, pero es que realmente he leído los horóscopos y tiene sentido con lo que yo he vivido. Pero si te fijas realmente o si lees otros, dicen lo mismo, pero con otro tipo de palabras, ¿vale? O que realmente ese tipo de poemas que realmente dicen, ah, pues desamor, o ese tipo de poemas económicos, es algo que realmente pasa a todas las personas y es algo propio del día a día del acontecer. Es decir, si te dicen eso es porque realmente conocen la cultura en la cual vives, en la cual te desarrollas y saben de antemano que estos problemas que te están poniendo supuestamente en tu en estas predicciones es algo propio de esa ciudad que realmente a todos les acontece y a lo mejor pues sí, pues sí tiene explicación, pues sí, realmente es verdad lo que dicen, pero a partir de que conocen el contexto en el cual te desarrollas, no es porque sean adivinos, no es porque realmente tengan esos poderes, sino porque realmente pues estudian, en este caso a su puesto de estudio, a quién van a desarrollar ese tipo de horóscopos. ¿Sale? Aunque bueno, yo te lo veo de mi perspectiva, pero como bien hemos visto desde la Physical Music, puede que a lo mejor también en algún punto se encuentre una lógica de esto. Pero hasta el momento, pues no hay algo que realmente determine que pues sí haya algo justificado y haya reflexionado, ¿sale? Y a su vez, como nota personal, yo no creo en ese tipo de cosas. Pero bueno, eso ya te lo dejo a tu criterio y como hemos visto a lo largo de esto, puede que a lo mejor sí tenga una lógica, pero pues para el momento no se ha encontrado o realmente no la tiene. Y bueno, hoy en día, ¿cómo podemos tomar al mito? Bueno, en general, como bien me permito leerte esto, son una herramienta fácil de recordar que ayudan a comprender el mundo y relacionarnos de mejor manera con él. Es decir, realmente nos ayudan a explicar cierto tipo, como bien te lo decía, acontecimientos que hoy en día no sabemos, es decir, dónde se origina el mundo. Eh, ¿Por qué realmente, en este caso, nuestro cuerpo es tan perfecto? ¿En qué se basó para realmente desarrollarse de esta manera? ¿Vale? Y nos dice también que el intento por hacernos de estas valiosas herramientas ha de ser constantemente un fracaso, porque, como bien te lo decía, va a llegar un punto donde el conocimiento ya no puede dar explicaciones completamente racionales o que realmente cuadren con esto real que vemos, sino tiene que apelar a cierto tipo de entidades, o no propiamente entidades, sino cierto tipo de principios de los cuales partir para generar conocimiento. Es decir, que no podemos ir constantemente, bueno, esto viene de esto, y sucesivamente así hasta llegar al infinito, sino que realmente paramos en algún punto y a partir de eso empezamos a dar conocimiento y explicaciones. Y eso apelamos a cierto tipo de mitos o a cierto tipo de, en este caso,
de creencias, de las cuales no sabemos si realmente eso es cierto o es falso, pero funciona dentro de este mundo para explicar cierto tipo de cosas. Es decir, realmente el mito está dentro del mundo, no se ha ido, y es algo importante de lo cual vimos constantemente, como bien te le decía, la celebración del Día de Muertos, que es algo que vemos y que seguimos celebrando en la mayoría de las familias, en la cual nosotros pensamos que nuestros familiares vienen a visitarnos. Y es algo reconfortante, ¿no? De lo cual decimos personas que ya no están de este plano existencial, pensamos que aún siguen viviendo, más allá de si sabemos que es cierto o no se ha comprobado. Esto ya explica el por qué a lo mejor este, ah, se dan una serie de acontecimientos de la cual realmente el mito hoy nos sigue dando importancia y sobre todo ese tipo de mitos dan esencia a ese tipo de pueblos o personalidades de las personas, ¿vale? Y bueno. Hasta aquí lo del mito. Espero que haya quedado entendido ese tema y sobre todo te haya gustado y te haya generado el conflicto en torno a tu acontecer diario. ¿Sale? Como bien te lo decía, espero que no te hayan quedado en dudas. En caso de que sí, bueno, recuerda mandarme un mensajito o más bien dejarme tus dudas o tus comentarios en el video y pues me doy el tiempo de contestarte. ¿Sale? Y bueno, sin más, me despido. Hasta luego.